Buenos días, queridas personas, ¿cómo están? ¿Despiertos? ¿Despiertas? Buenos días, Hola, profe. hola, buenos días. Dis- Buenos días. Disculpe los minutos de demora, cosas, problemas técnicos aquí en este computador, pero ya estamos acá. Así que vamos a hacer esta sesión corta. Es una sesión donde quiero contarles un par de cosas extras, nuevas, o sea, no nuevas, supongo. Son cosas que yo estoy seguro que ustedes saben de alguna u otra forma, o que tienen, ¿cómo decirlo? En su interior ustedes saben que son cosas que se hacen, que son necesarias, tal vez nunca le han puesto un nombre, o tal vez nunca las han, eh, ¿cómo decirlo? Nunca ha sido algo que tengan que, por ejemplo, obligatoriamente hacer. No, no significa que tengan que obligatoriamente hacerlo, pero es algo que es necesario, es una súper buena idea, es algo que a mí me ha servido mucho en mi vida profesional, ¿ya? Pero antes que eso, déjenme mostrarles el monito que estábamos viendo, el dibujo. Este. ¿Ya? Nosotros estamos usando como base este proceso. Ya les conté acerca del tema de qué se trata, pero estamos todavía detenidos acá arriba, donde dice historias de usuario, visión, historias de usuario, product backlog. ¿Ya? La idea es que nosotros, cuando empecemos a hacer nuestros proyectos, vamos a tener una visión, vamos a saber más o menos lo que queremos hacer. Aun cuando a ustedes un cliente les digan que él sabe o ella sabe específicamente, exactamente, con un 100% de certeza lo que quiere hacer, lo más seguro es que no es así. Lo más seguro es que todo cambia. Lo único la única certeza que nosotros tenemos, o lo único seguro que nosotros tenemos en los proyectos de software es que va a haber cambios. ¿Ya? Deben ser contados con los dedos de la mano en la historia del planeta los proyectos de software donde no ha habido cambios. ¿Ya? Y por eso nosotros usamos este proceso iterativo e incremental en el que el software se hace a poquito, ¿ya? Para poder ir mostrando cosas en forma progresiva, en forma iterativa, para que las personas involucradas, los stakeholders, como se les llama, tengan la oportunidad de ver, sentir y proponer cambios y el product owner, que es el dueño del proceso en este caso, pueda ir orientando el desarrollo, el producto en sí, hacia donde él o ella quiere que vaya. ¿Ya? Y esto funciona. Pero para eso nosotros tenemos que, por último, tener las historias de usuario, o pueden ser casos de uso incluso también, que nos digan, que nos orienten, que nos digan lo que queremos hacer. Ahora, esas cosas, obviamente ustedes saben ya que van al product backlog, al backlog de producto, y se pueden ir modificando a lo largo de la historia del proyecto. ¿Ya? Pero la idea es tener eso. ¿Ya? Tener eso. Ahora, cuando uno tiene una historia de usuario, un caso de uso, generalmente eso muchas veces no es suficiente para que nosotros pesquemos esa cosa, ese papel, esas dos líneas de texto, ese párrafo o ese caso de uso y empecemos a programarlo. O sea, entonces la pregunta es qué cosas podemos, qué herramientas podemos usar, qué técnicas podemos usar para empezar a definir bien lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, nosotros, si tenemos una historia de usuario que dice tal cosa o un caso de uso que detalla alguna interacción usuario-sistema, actor-sistema, ¿cómo nosotros sabemos, cómo terminamos nosotros con código implementado que tenemos que mostrar, digamos que entregar al final de la iteración? ¿Ya? Y una de las formas que a todo el mundo y a mí también me ha servido para poder eh, determinar lo que hay que hacer es hacer el diseño de la interfaz de usuario, de la user interface, como dicen los gringos. ¿Ya? Diseñar, maquetear lo que, lo que se va a ver del sistema. ¿Ya? Ahora, ¿para qué sirve eso? Para tener claridad de qué es lo que necesitamos implementar, de cómo el usuario va a interactuar con nuestro sistema. ¿Ya? Entonces, yo creo que muchas veces lo que ustedes van a terminar haciendo, y lo que todos nosotros terminamos haciendo, es a partir de una historia de usuario, lo más seguro es que vamos a maquetear, a hacer un prototipo tal vez
de lo que queremos lograr y en base a ese prototipo vamos a poder empezar a clarificar y decantar exactamente lo que queremos hacer. O sea, tal vez la historia de usuario, no sé, aun cuando parece definida, cuando empezamos a trabajarla en términos de interfaz de usuario, en términos de ya interacciones más técnicas, si ustedes la quieren ver de ese punto de vista, puede aparecer que la historia tal vez es compleja y es necesario, por ejemplo, dividirla, ¿ya? Y que sean dos, dividirla en tareas, por ejemplo. ¿Ya? Es totalmente válido. ¿Ya? Pero lo que quiero que se lleven de estos minutos de sesión que vamos a tener hoy es que la interfaz de usuario o el maqueteo, el modelado de la interfaz de usuario es una herramienta que ustedes deben usar. ¿Ya? Es muy buena práctica usar esto porque nos sirve a todos. Nos sirve a nosotros mismos para entender aún mejor lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer, y nos sirve totalmente como medio de comunicación con la persona que tenemos al otro lado, que lo más seguro es que no es técnico, no tiene idea del lenguaje, no les importa nada de eso. Él lo único que hace es, él o ella es apretar botones, hacer clic. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se trata? Esto es una introducción muy pequeña y rápida al diseño de interfaces de usuario, user interfaces. ¿Ya? Esto está sacado del libro Object Primer que ustedes ya como que han leído. Hay un capítulo entero que tiene que ver con diseño de interfaz de usuarios. ¿Ya? Ahora, ¿por qué usé eso? Porque a mí ese libro me gusta, se adapta bastante a la forma de trabajo mía y es una mezcla entre ágil y no ágil, pero es ágil, ¿ya? Y es bueno el libro, ¿ya? Es mucho más apropiado a la época que estamos viviendo que otros libros que conozco por ahí. Así que continuamos, veamos qué pasa. Está en inglés la presentación. Ya. Lo primero que tengo que decirles es que yo supongo que ustedes lo saben, a estas alturas han hecho alguno que otro software. Para sus usuarios, la interfaz del usuario, la interfaz del sistema, la interfaz de usuario es el sistema. O sea, de hecho es muy chistoso. O sea, a mí me ha tocado, por ejemplo, estar en proyectos en que se maquetea, se hace una maqueta, un prototipo de cómo se va a ver el sistema y se le muestra a los usuarios para que lo prueben, para que vean si la interacción está bien, etcétera, y el usuario jura que ese sistema ha terminado. Ahora, es totalmente ilógico porque nosotros vamos con la maqueta, no sé, una semana o 2 semanas después de que empieza el proyecto, y el proyecto dura, no sé, 8 meses, un año, y ellos juran que esa maqueta que nosotros le entregamos es el sistema. ¿Ya? Herramientas para hacer eso, por ejemplo, Visual Basic, ya que es súper fácil hacer interfaces y botones y todo el tema, pero a mí me ha pasado un par de veces, varias veces, que el usuario jura que lo que está viendo es el prototipo, que no tiene nada, exactamente, literalmente nada, lo único que debe tener es algún código para reaccionar con los botones, cosa de que se muestren los formularios que se tienen que mostrar, pero el punto de vista de él o ella es el sistema, y está funcionando. Y no se entiende, y no entiende cómo este proyecto puede durar un año, siendo que a las 2 semanas le estaba presentando una maqueta. ¿Ya? Eso simboliza el hecho de que para los usuarios la interfaz es el sistema. ¿Ya? Y eso es lo que ven. Todas las acciones que hace un usuario pasan por la interfaz de usuario. Así que si la interfaz de usuario de ustedes es pobre, lo más seguro es que el usuario va a pensar que el sistema es pobre. Ahora, también pasa lo contrario, que cuando la interfaz de usuario es muy buena, el usuario muchas veces piensa que el sistema es bueno, aun cuando uno sabe que internamente, técnicamente, el sistema puede ser una basura, ¿ya? Es un, es un equilibrio entre necesidades y, y lo que se ve, ¿ya? Si, como dice acá, si tú construyes una interfaz de usuario ineficaz, entonces la verdad es que no importa qué tan bueno sea tu sistema, los usuarios lo van a odiar, ¿ya? La idea es que nosotros no somos expertos en interfaces de usuario, ni en experiencias de usuario, ni todo eso, pero la idea es que ustedes tengan un entendimiento de lo que se necesita para hacer una interfaz de usuario buena. ¿Ya? Hay un montón de cosas que ustedes pueden seguir, cosas que yo no voy a nombrar acá, pero que por ejemplo están en los libros.
Y estoy seguro que en YouTube está lleno, o hay libros y videos acerca de cómo hacer buenas interfaces de usuario. Y lo más seguro es que esas interfaces de usuario no son con esos colores que a muchos les gusta, que he visto proyectos con fondo negro y letras verdes. Eso no es una buena interfaz de usuario, ¿ya? Entonces, lo que implica todo esto que hemos conversado es que todos necesitamos técnicas para lograr esperar, eh, explorar la interfaz de usuario con la gente interesada, con el product owner, por ejemplo, tanto para analizar sus necesidades y diseñar una interfaz de usuario que satisfaga lo que ellos quieren hacer. Entonces, es muy importante y es la razón de ser del prototipado, es que nosotros antes de poder empezar a eh, escribir cosas que ya va a ser muy complicado cambiar, tenemos que mostrar lo que nosotros queremos hacer. ¿A quién? A las personas que están interesadas, stakeholders, que en este caso, como vamos a usar Scrum, lo más seguro que va a ser el Product Owner. Y él nos va a decir, ¿saben qué? Esta interfaz de usuario funciona para lo que queremos lograr. Esta interfaz de usuario no funciona. Tal vez esto no se ajusta al proceso que nosotros estamos haciendo. No cometan el error que hacen muchas gentes técnicas que diseñan la interfaz a su pinta, a su manera. Y después se termina con un sistema que es muy engorroso de usar desde el punto de vista del usuario, pero tal vez fue muy fácil de implementar. Por ejemplo, en la U, nosotros internamente los profes, en general la gente que trabaja, usa un par de sistemas para, por ejemplo, hay un sistema que se llama de evaluación de desempeño, en la cual a los funcionarios se les evalúa de desempeño. O sea, uno a principio del año hace compromisos respecto a las cosas que quiere lograr, perdón. Y a la vez, y a lo largo que pasa el año uno va marcando las cosas que va haciendo y al final hay todo un proceso de revisión de los compromisos con el jefe y todo el tema. Ese sistema es terrible de usar. Es terrible. O sea, la metáfora que se usa para ingresar las cosas que uno tiene que ingresar, para revisar las cosas que hay que revisar, etcétera, está 100% hecha para que sea más fácil técnicamente. Técnicamente. Pero no está hecho el sistema para que sea fácil de usar para el cliente final, para el usuario final, perdón. Eh, entonces, ustedes, y es muy engorroso, o sea, el hecho de yo agregar un compromiso, tengo que hacer miles de clics, no miles, pero tengo que hacer, no sé, 10 clics, 7 clics en distintas pantallas y la forma en que se ingresan las cosas, yo aprieto un botón y como que se recarga todo y a veces se pierde información y más encima es lento. Esa forma de ingresar la información desde el punto de vista del usuario que la está usando es lenta, pero desde el punto de vista técnico es súper fácil de construir. Entonces, ustedes no caigan en la tentación de hacer las cosas a su modo, a su pinta, ¿ya? Hacerse la vida más fácil a ustedes. Recuerden que nosotros estamos construyendo un producto y que no es para nosotros, es para alguien más, ¿ya? Si ustedes miran cualquier aplicación que sea fácil de usar, lo más seguro es que fue un dolor hacerla para la persona que la hizo, ¿ya? Pero eso es un dolor que hay que pagarlo. Si uno quiere hacer buenas interfaces de usuario, buenos sistemas, hay que pagar ese pequeño dolor. Dentro de esto, de este esquema, uno podría tal vez separar el tema del prototipado en como tres grandes grupos, ¿ya? Uno es lo que se hace al principio. O sea, uno cuando está recién ideando esto, uno podría hacer algo que el libro llama prototipado esencial, ¿ya? ¿De qué se trata esto? Es simplemente hacer un modelo de muy baja fidelidad, o sea, no estamos hablando de HD, estamos hablando de, no sé, 240, del prototipo o de la interfaz de usuario. Entonces la idea es que con esto nosotros representar las ideas nomás, no los detalles, ¿ya? No amarrarnos a ninguna tecnología, ninguna nomenclatura, ninguna jerga, simplemente eh, modelar los casos de uso o las historias también para ver cuál es el comportamiento de la interfaz de usuario, ¿ya? El objetivo en este caso es enfocarse en lo que requiere el usuario y el uso del sistema, ¿ya? No en lo que se requiere, en las características del sistema. Eh, la idea es que esto
uno lo hace al principio, o sea, uno básicamente cuando está empezando el proyecto incluso antes de empezar la primera iteración, uno debería analizar cada historia y ver exactamente si es que es posible enfrentarla así, en forma completa. Tal vez es necesario esa historia cortarla en pedazos para hacer tareas que sean más abordables, pero para poder hacer eso, una de las herramientas buenas que uno puede usar es prototipar y ver, esa historia de usuario hay que hacerla de esta forma, ¿saben qué? Es muy grande, ¿ya? Entonces cortémoslas, por ejemplo. O uno puede decir, ¿saben qué? Esta historia yo me la imagino de esta forma, de esta forma, de esta forma, ok, cabe dentro de una iteración, por ejemplo, ¿ya? Lo siguiente, la otra diferencia respecto a otros tipos de prototipado es que las herramientas que uno usa son muy simples, ¿ya? No, en general, uno cuando hace esto no usa tecnología, no usa el computador. A mí me ha tocado, yo siempre cuando hago esto lo que uso es una pizarra y post-it, esas notas amarillas con pegamento arriba que uno está pegando en todas partes. Eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a agregar tecnología, empieza a hacerlo en el computador, uno se empieza a autolimitar. Así de simple. La idea es que uno se centra en los requerimientos, no en el diseño. No que va a haber un texto, que la fuente, que el color, que... No, uno se centra en el diseño y en cómo fluye la información y cómo el usuario interactúa con la pantalla. Así es. En este punto, hay que hacer que las personas interesadas en el tema se metan en el tema. En el caso nuestro del Product Owner, él debería estar acá, debería estar guiando, no, tal vez no guiando, pero teniendo que decir respecto a cómo es la pantalla, cómo es el flujo de la información, cómo se navega entre las pantallas, etcétera. ¿Ya? Obviamente es misión de ustedes y de todos hacer que las personas interesadas estén comprometidas y sepan cuál es su rol en el proyecto. Un ejemplo de esto es esa foto que está ahí, fea y en blanco y negro, pero eso es un prototipo eh, inicial de una pantalla. Y así de simple. Esto lo único que permite saber es qué información vamos a mostrar, más o menos cómo la información va a fluir, etcétera. ¿Ya? Generalmente lo que se hace es iterar en esos cuatro puntos que están ahí. O sea, nosotros hacemos un prototipo, exploramos cómo, o tenemos la idea del prototipo y exploramos cómo podría ser la interacción o cómo podría ser la pantalla, ¿ya? Generalmente uno modela las cosas como mayores, más grandes, ¿ya? Después que uno tiene eso, uno empieza a modelar el detalle y después hay que poner la prueba. Ver exactamente cómo estas cosas funcionan entre sí, si es que funcionan o si es que no funcionan. Y si no funcionan o hay problemas, bueno, iterar. Iterar hasta lograr pantallas que funcionen. ¿Ya? Que el product owner, que los stakeholders nos digan, está bien. De nuevo, no cometan el error que infinitas personas que han cometido antes que ustedes, que modelan las cosas a su pinta. ¿Ya? Esto generalmente se hace en forma como masiva eh, cuando uno está haciendo incluso el diseño de los casos de uso, la historia de usuario. ¿Ya? No es necesario que sea no es necesario que yo termine todos los casos de uso, toda la historia de usuario para empezar a hacer esto. Esto puede ser en paralelo. ¿Ya? Generalmente es como iterativo y es un ciclo virtuoso en que el modelado de una historia de usuario de un caso de uso puede verse afectado por el modelo de la interfaz, modelado de la interfaz y al revés. ¿Ya? No hay ninguna razón de ser de que tiene que ser una cosa, un proceso aparte. ¿Ya? Generalmente se hace todo junto. ¿Ya? Generalmente eso sirve para evitar una cosa que a todos nos ha pasado, supongo, que se llama la parálisis. La parálisis de análisis, la parálisis de diseño, el punto en que uno no sabe qué hacer, cómo proceder, cómo avanzar solucionando un problema. Tal vez uno está parado en un punto en el caso de uso, por ejemplo, y uno no sabe qué hacer. ¿Ya? Tal vez modelar la interfaz de usuario sea algo bueno en este caso y nos permita seguir avanzando en el proceso. O al revés, pues. Uno puede estar parado haciendo
interfaz de usuario, uno no sabe cómo ordenarla, cómo organizarla, tal vez modelando el caso de uso y la historia de usuario puede hacer que uno se destrabe de la parálisis. Ahora, la otra forma de hacer prototipado de la interfaz de usuario es lo que se podría llamar como tradicional. Tradicional. Ahora, ¿de qué se trata esto? Es que eh, la idea es ya hacer prototipos. Mocking up o mocking es que es un prototipo, una maqueta del sistema en sí, pero ya una cosa más cercana a lo que debería ser el sistema finalizado. ¿Para qué? Porque ¿para qué sirve esto? Para qué gastar tiempo haciendo un prototipo? Y esa es la gran pregunta y que todo el mundo se hace. Porque es tiempo. O sea, hacer un prototipo, imagínense, voy a hacer un prototipo funcional de mentiras, de algo, de una pantalla, pero es tiempo. O sea, bueno, me voy a gastar, no sé, 4 horas, 2 horas, un día, pero ¿para qué? Porque es un artefacto que nos permite explorar lo que queremos hacer con las personas interesadas. Como les dije al principio, no hay que cometer el error de modelar las cosas a nuestro modo. Nuestro modo está como deformado por nuestra propia profesión. ¿Ya? Las personas que van a usar los software generalmente no ven las cosas de la forma en que las vemos nosotros. ¿Ya? Ustedes vean cómo usan, no sé, sus tíos, sus mamás, sus papás, sus abuelos, no sé, vean cómo usan las aplicaciones y vean cómo las usan y traten de hacer el match de cómo las usan ustedes, por ejemplo. Lo más seguro es que no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, el hecho de hacer un prototipo más tradicional, más funcional, nos permite explorar con las personas que son el mercado objetivo de nuestro sistema, nuestra aplicación, nos permite explorar cómo la usan. ¿Ya? Si lo usan bien, si lo usan mal y proponer cambios al respecto. También nos sirve a nosotros para explorar posibles soluciones al problema, porque si nosotros tenemos una pantalla y queremos hacer algo en la pantalla y queremos mostrar algo en la pantalla, lo más seguro es que tenemos 100 formas de hacer el proceso. Si queremos llenar una factura, deben haber 1000 formas de poder ingresar los datos que queremos ingresar. Ya, pues, ¿no? El prototipo nos sirve a nosotros también para ver cuál es la mejor forma de solucionar el problema de ingreso de la factura en este caso. ¿Ya? Eh, Obviamente es algo que nos permite comunicarnos en una forma no técnica y puede servirnos para influir en el resto del sistema. O sea, muchas veces lo que nosotros hacemos en términos de pantalla, las pantallas no viven solas. La interfaz de usuario no vive sola, sino que es una experiencia que se repite a lo largo de toda la aplicación. No es que una pantalla va a tener una metáfora, una forma de ser usada y la siguiente va a tener una metáfora distinta. La idea es que nuestras aplicaciones tengan una metáfora que es como continua, ¿ya? Y eso es lo que pasa en la mayoría de las aplicaciones que ustedes hacen. No es que cuando ustedes están haciendo una acción se hace, no sé, los colores, los botones, las acciones, la forma de hacer las cosas sea de una forma y después en la otra pantalla sea distinta, ¿ya? Lo más seguro es que la experiencia de usuario es única y si nosotros diseñamos algo, descubrimos un buen diseño, ese diseño puede influir en el resto de las cosas que nosotros hacemos en el sistema. ¿Ya? De igual forma que en el proceso anterior de los prototipos iniciales, que hay un proceso iterativo, acá también nosotros generalmente usamos un mecanismo iterativo de determinar las necesidades, construir el prototipo, evaluarlo y después iterar, iterar, iterar hasta llegar a algo que todos los stakeholders eh, acuerden que es bueno. ¿Ya? Tal vez no es perfecto, pero es bueno, es suficiente para continuar con el sistema. Acuérdense que uno no puede estar prototipando toda la vida. Y va a llegar un momento en que hay que ponerle punto final al tema y seguir avanzando porque hay muchos más casos de uso e historias de usuarios que implementar. Pero en general es bueno modelar aquellas pantallas que son importantes. O sea, si uno va a tener una pantalla que ingresa no sé, el nombre y la dirección, no sé, tal vez no es necesario modelarla. O tal vez se puede modelar al final cuando ya todas las influencias de las pantallas importantes esté dada. Cosa que esas pantallas pequeñas o con poca importancia
caigan bajo el paraguas de la influencia del modelado de las pantallas, digamos, grandes. ¿Ya? Y uno sabe al final cuál es el estilo, cuál es la metáfora que se va a usar, porque ya se modeló, se prototipó. Entonces, gastar el tiempo en hacer prototipado grande, prototipado de verdad, tal vez es importante o necesario para las cosas grandes, importantes, las que tienen influencia en el sistema. Tal vez lo más seguro es que no es necesario hacerlo para todo. ¿Ya? No les puedo dar una receta, simplemente es en base a lo que nosotros veamos respecto al sistema actual que estamos construyendo. Por ejemplo, en el libro sale este ejemplo. Por ejemplo, en el libro sale esta pantalla modelada, prototipada, en que esto es un prototipo en una pizarra, que si se fijan es más completo que un prototipado esencial. El prototipado esencial, acuérdense que era simplemente los post-it y lo único que estábamos haciendo es ver el flujo de trabajo, ver cómo van los datos, las posiciones generales. En este caso, nosotros ya estamos viendo algo que se parece a un sistema, a una aplicación. En este caso está hecho a mano, digamos en una pizarra, está escrito. Y aquí están las cosas eh, que componen el flujo de la información que nosotros estamos analizando. ¿Ya? Ahora, esto fácilmente uno lo podría transformar en un prototipo vivo, digamos, escrito en algún lenguaje de script, como por ejemplo Visual Basic, y que rápidamente uno podría hacer que esto funcionara y que se viera, y que tuviera algún tipo de feedback, cosa de poder ver si la interfaz realmente funciona. Esto que cosas como las que ustedes están viendo acá, esto es muy útil para que el stakeholder, para que el product owner las vea, pero más útil aún es cuando las ven, digamos, encarnada en una aplicación, en un prototipo. ¿Ya? Ustedes ya saben que el proceso de desarrollo de software es evolucionario. El modelo ágil que nosotros estamos tratando de implantar acá. Eh, y generalmente lo que nosotros hacemos es atacar el problema grande de a poquito, en trocitos. Por eso tenemos iteraciones, backlog y todo el tema. ¿Ya? Eh, Generalmente uno cuando enfrenta el problema o los problemas que uno quiere solucionar, uno le dedica tiempo, pequeños tiempos. Y uno generalmente ataca le dedica, no sé, un minuto a una historia de usuario o 2 minutos para hacer prototipo, para analizarla y hace la siguiente y hace la siguiente. O como les decía recién, puede que esté mezclado dentro del mismo descubrimiento de las historias de usuario. ¿Ya? Generalmente el prototipado, el hecho de descubrir lo que se quiere, debería ser rápido. Ya, como les decía al principio, no es necesario gastar tiempo en prototipar todo lo que nosotros tengamos, todo lo que tengamos que hacer, todo lo que necesitamos hacer. Es cosa de desarrollar el olfato para saber las cosas que son necesarias prototipar de verdad. Como les decía, a veces son las cosas más grandes, más importantes, las pantallas que tienen procesos más complejos, que tienen más elementos, por ejemplo, que es necesario prototipar. Hay cosas que simplemente uno hace un monito por ahí en una servilleta y ya está claro cómo funcionan o lo que tienen que hacer. ¿Ya? En resumen, deberían gastar el tiempo en las cosas importantes del prototipado. O sea, el prototipado debería ser un tiempo muy bien usado, pero usado en las cosas que importan para poder entender mejor el proyecto. En general, una vez que ustedes entienden las necesidades de los stakeholders del product owner, el siguiente paso debería ser construir un prototipo. Generalmente si uno usa un prototipado que genera productos de verdad en términos de maquetas, digamos, vivas, aplicaciones vivas, eh, lo que nosotros podemos hacer es llegar a un entendimiento más claro con la gente que va a usar la aplicación. ¿Ya? Cuando nosotros ya llegamos al punto en que hemos seleccionado la plataforma o el sistema o la técnica que nosotros vamos a utilizar realmente para hacer nuestro sistema, aun cuando esta decisión muchas veces está tomada desde antes del principio, ¿ya? Uno puede empezar a convertir eh,
el prototipo que es esencial, ese composting, uno lo puede empezar a convertir en un prototipo tradicional, que tiene más aspectos técnicos. O sea, si nosotros vamos a hacer, por ejemplo, una página web, podemos empezar a convertir nuestro prototipo esencial, no sé, la cajita donde decía nombre de usuario, ya uno sabe que en el HTML va a ser un span. Una cajita de texto donde uno pone cosas va a terminar siendo un input. Pero si nuestra interfaz de usuario, por ejemplo, es, no sé, una aplicación escrita en C Sharp, se transforma de otra forma. La conversión es distinta. ¿Ya? Hay objetos, hay cosas diferentes que no es HTML. ¿Ya? Entonces, entre más datos sabemos respecto a, a lo técnico de lo que queremos lograr, en algún momento se debe hacer la conversión a prototipos ya más tradicionales. ¿Ya? La verdad, hay veces en que el prototipo esencial se salta, porque como les decía recién, muchas veces la decisión técnica de qué sistema usar, de qué tecnología usar, etcétera, está tomada desde el principio. Uno, antes de partir del proyecto, ya está definido eso. Y uno tal vez, se puede saltar el hecho de prototipar con POST-it y uno pasar al tiro a hacer prototipos usando la tecnología que se va a usar. ¿Ya? Depende del proyecto. ¿Ya? Depende del proyecto. Tómelo esto como una herramienta. Ya no lo tomo como una regla a seguir, no, tómelo como una ayuda a ustedes para lograr entender bien lo que se quiere hacer. ¿Ya? Porque si no lo entienden, no se puede implementar. ¿Ya? Como dice la última línea, muchas veces uno puede tomar la decisión entre hacer un sketch, o sea, una maqueta, o ir directo a la implementación. ¿Ya? Depende. Depende de qué tan bien definido esté el problema de lo que queremos lograr. Si la cosa está muy bien definida, podemos ir directamente a la implementación. Dentro del sprint tomamos la historia y la implementamos. Y fin de la historia. Pero tal vez la historia no está bien definida y hay que hacer una iteración de definición, prototipar para terminar implementando. Generalmente no se crean los prototipos para todo el sistema. ¿Ya? Es una pérdida de tiempo generalmente. Lo que nosotros prototipamos son las cosas importantes. Tal vez una pantalla, tal vez un ciclo dentro de todo lo que nosotros queremos hacer, lo importante. Y nosotros prototipamos eso y lo implementamos. Así vamos. ¿Ya? Acuérdense que nosotros trabajamos de forma, como dice ahí, evolucionaria. ¿Ya? No necesitamos definir todo al tiro, al principio, antes de empezar a movernos. No. La forma de que estamos trabajando es, nosotros tenemos una definición incluso a veces nebulosa de lo que nosotros queremos hacer, pero partimos las iteraciones y dentro de las iteraciones se va solidificando y se van implementando las cosas y en la siguiente iteración se continúa y se continúa en la siguiente hasta terminar el sistema. ¿Ya? Pero hay veces en que necesitamos prototipar cosas más grandes. ¿Ya? Tal vez el sistema en sí no está bien definido, tal vez es realmente necesario ver cómo interactúan, cómo se mueven los datos en el sistema, no se sabe. ¿Ya? Depende de lo que nosotros estemos construyendo. Y así es. ¿Ya? Obviamente, ya se los he repetido como, esta parece que es la cuarta vez, los stakeholders tienen que estar metidos en el tema de evaluar los prototipos. ¿Ya? Generalmente, sería ideal que cuando se evalúa cada prototipo se hagan tres preguntas. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Y qué le falta? ¿Ya? De la misma forma que nosotros cuando hacemos la reunión diaria del Scrum preguntamos ¿qué hiciste? ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué problemas he tenido? Cuando ustedes evalúen un prototipo, pregúntense también qué es lo bueno, qué es lo malo y qué falta. ¿Ya? Y es increíble cómo esas simples tres preguntas hacen que la conversación fluya y que las interfaces converjan a algo que sea útil para el usuario final. No para ustedes, para el usuario final. Totalmente cierto que es posible que la interacción, que la interfaz, que la forma de trabajo de las pantallas que ustedes diseñen, o que mejor dicho que el stakeholder diseñe, van a ser terribles de implementar. Sí, puede ser. Pero el trabajo de nosotros no es hacernos la vida más fácil a nosotros, es cumplir las expectativas de los stakeholders.
Lo más seguro es que los primeros prototipos que ustedes hagan se van a ir a la basura, es normal, ¿ya? Tal vez la mitad se va a ir a la basura, también es normal, ¿ya? Pero en general, como les decía, es un proceso iterativo y parte del proceso es que se cambia, se cambia. Tal vez ustedes van a llegar con un prototipo súper bonito que lo implementaron en muchas horas de trabajo y el cliente va a decir que estaba malo. Son cosas de la vida y tienen que superarlo nomás y seguir iterando, iterando. ¿Hasta cuándo? Hasta que vean que lo que ustedes están haciendo, el prototipo que ustedes están haciendo, deja de generar nuevas ideas. ¿Ya? Cuando, cuando el retorno de la inversión es poquita. ¿Ya? Porque seguramente la primera vez van a haber muchos cambios, las iteraciones van a ser con harto contenido, pero tal vez va a llegar un punto en que la generación de ideas decae, ya no hay cosas nuevas. ¿Ya? La conversación se transforma de pasar del flujo de la información al tamaño de la fuente. ¿Ya? Cuando pasa eso, es un signo de que ya no hay más que decir y hay que moverse y implementar lo que nosotros hemos diseñado. Así de simple. ¿Ya? A menos que pase eso, hay que seguir iterando hasta poder estar seguros de que hemos capturado lo que los stakeholders, que el product owner, quiere. Eh, Tips, cosas interesantes. Hay que trabajar con los usuarios reales. ¿Ya? Bueno, en nuestra metodología, la persona que sabe el sistema es el product owner. Él debería saber todo. ¿Ya? Y si él no sabe, él o ella no sabe algo, tiene que preguntarlo. Pero siempre lo importante es que la interfaz, el prototipado, el resultado del prototipado lo vean las personas que realmente van a trabajar con la aplicación. ¿Ya? Eh, Hagan que los stakeholders, que el product owner, trabaje con el prototipo. ¿Ya? Eh, la tercera, entender el negocio es muy importante. Muchas personas tratan de implementar cosas sin entender realmente el objetivo de lo que estamos haciendo. Tengan en cuenta que nosotros cuando implementamos cosas, de partida no implementamos cosas para nosotros. ¿Ya? Y tampoco se abstraigan tanto a que nosotros estamos simplemente haciendo una pantallita que no tiene ningún efecto en nada. Si nosotros estamos haciendo una pantallita que no tiene efecto en nada, entonces esa cosa no debería estar siendo implementada. Así de simple. Si nosotros estamos implementando algo es porque 100% seguro es parte de un proceso. Es información que tiene que estar metida en algún lugar para que otra parte del sistema se alimente y calcule o haga cosas. ¿Ya? Es muy importante que cuando ustedes están prototipando entiendan lo que se quiera lograr, no solamente desde el punto de vista de la pantallita que están implementando, sino que como del negocio. Cuando uno va a implementar software, uno termina siendo más o menos experto y experta en lo que está solucionando. No sé, si ustedes se van a ir a implementar un sistema contable, lo más seguro es que van a terminar siendo bastante conocedores del tema contable. Ya, si ustedes van a ir a implementar, no sé, un sistema de manejo de mecánica de una, no sé, de un taller, lo más seguro es que van a terminar siendo bastante expertos respecto a cómo se maneja eso. Entonces, ese conocimiento es muy importante para que ustedes lo plasmen en las interfaces que están diseñando. El cuarto punto dice, solamente se deben prototipar las características que actualmente puedes construir. Prototipe las cosas que son factibles, o sea, no prometan, no prototipeen cosas que ustedes saben que no van a ser capaces de hacer. Así de simple. ¿Ya? Si es que la interfaz de usuario se les está saliendo de su zona de confort y se sienten incapaces de diseñarla, bueno, hay gente que es experta en el tema de las interfaces de usuario y que los puede ayudar. ¿Ya? Y las empresas de desarrollo de software, lo más seguro es que las grandes cuentan con gente que es experta en experiencia de usuario, que es lo que está de moda actualmente. No solamente el diseño de interfaz, sino que la experiencia del usuario. ¿Ya? Nosotros no somos expertos en ninguna de esas todavía, pero si lo requieren, lo más seguro es que
a una llamada telefónica hay alguien que los puede ayudar. ¿Ya? Eh, lo más importante también es que ustedes, cuando estén trabajando con alguien, les expliquen lo que es un prototipo. Que no les suceda lo que me ha sucedido a mí muchas veces, que es que, como les decía, el usuario cree que el prototipo es el sistema final. ¿Ya? Y ellos en su mente no pueden concebir que la cosa parezca un sistema, pero no sea un sistema. ¿Ya? Y la última que es como también interesante y que es algo que yo creo que todos sabemos, es que hay que evitar las decisiones de implementación tan lo más que sea posible. O sea, cuando nosotros estamos prototipando, la idea es que ustedes diseñen, prototipeen, armen las cosas de la manera más agnóstica posible, en términos de tecnología. ¿Ya? Ojalá que al final ya pónganse tecnológicos con la plataforma final que van a usar. ¿Ya? Mientras sea posible prototipar de prototipos esenciales de forma agnóstica, se tiene que hacer así. Ojalá que los prototipos más tradicionales también se hagan de forma agnóstica. ¿Ya? Ojalá. Así, bueno, van a evitar eh, tener problemas lo más seguro y van a poder conversar con los clientes de forma menos técnica. ¿Ya? Menos técnica. Ahora, todo esto de la interfaz de usuario cae también dentro de un tema que se llama la usabilidad. ¿Ya? Porque no basta simplemente hacer una interfaz de usuario, no basta simplemente poner cajitas, textos, listas, botones, etcétera. Hay un tema muy importante que se llama la usabilidad. La usabilidad es qué tan usable es nuestro sistema y según los libros hay 5 factores que afectan esto. Uno, y la idea es que ustedes no se lo memoricen, pero por favor traten de internalizar lo que estoy haciendo y lo que estoy diciendo y traten de eh, compararlo con la experiencia que ustedes han tenido de cuando usan aplicaciones. Las aplicaciones deberían ser buenas en términos de acceso, o sea, en el sentido de que el sistema debe ser usable sin ayuda, sin ayuda. No es la gracia abrir un sistema y tener un manual gigante al lado que nos explique cómo se usa su sistema. ¿Ya? En general las aplicaciones y muchos sistemas no tienen manuales, no tienen nada, simplemente la forma en que están construidas, la forma en que fluye la información, la forma en que los botones están, no sé, que los elementos de la interfaz de usuario están ordenados, hacen que sean fáciles de usar sin ningún tipo de ayuda. ¿Ya? Por otro lado, el otro factor es la eficacia, o sea que su sistema no debe interferir o impedir que los power users lo puedan usar. O sea, cuando ustedes diseñen algo, tiene que ser que tiene que respetar el primer punto, pero si se encuentran con un usuario avanzado, no tienen que interferir con lo que con lo que él o ella va a hacer. ¿Ya? La progresión significa que su sistema debe facilitar el avance en el conocimiento, en el uso de la aplicación. O sea, básicamente tiene que ser usable para gente que está recién empezando, como gente que está a la mitad, gente que está al final del conocimiento respecto al uso de la aplicación. O sea, que tiene que tener como una curva de aprendizaje buena, que permita que las personas avancen, que progresen en el conocimiento de la aplicación. Tiene que tener soporte en términos de que debe lograr que los usuarios hagan lo que quieren hacer. ¿Ya? Por ejemplo, esta aplicación que yo les contaba del chequeo del rendimiento de la gente de la U, uno podría decir que es bien cuestionable el hecho de que realmente nos permita a nosotros hacer el trabajo. O sea, sí, lo podemos hacer, pero es un costo terrible. O sea, tenemos que apretar muchas cosas, tenemos que hacer muchas cosas para lograr, por ejemplo, ingresar un compromiso para el año. Entonces, uno podría decir que realmente ese sistema no permite que los usuarios hagamos lo que queremos hacer. Entonces, no están cumpliendo el cuarto punto. Ustedes tienen que diseñar las interfaces de sus sistemas de forma de que los usuarios realmente puedan hacer el trabajo.
Y por último, contexto, que dice que el sistema debe funcionar en el entorno real en que los usuarios van a usar el sistema. ¿Ya? Es muy común que los sistemas se diseñen de forma idealizada, ¿ya? Y que después cuando se prueban en entorno real, con la presión, la velocidad, las necesidades reales, no funciona. ¿Ya? Tal vez el flujo de trabajo no es el adecuado. No sé, cuando vayan al supermercado, fíjense, seguramente todo el proceso de marcar los productos, ver el precio, pagar, lo que sea, deben haber 100 formas de hacer eso. ¿Ya? Y lo más seguro es que de esas 100, no sé, 50 son malas, en el término de que puede que funcionen en el laboratorio, digamos, cuando uno la está creando, pero en el entorno real, ahí con la presión de que la persona en la caja pasando las cosas y el cliente ahí esperando, lo más seguro es que hay muchas que no funcionan, ya que son muy idealizadas, muy eh, inocentes, ¿ya? La idea es que lo que ustedes hagan no tenga esa inocencia del laboratorio donde ustedes prueban las cosas con toda la calma del mundo y pueden hacer mil y un clics y llenar mil y un pantallas, por ejemplo. Siempre pónganse en el caso del contexto real donde la aplicación se va a usar, ¿ya? Puede que el contexto real efectivamente es súper calmado y uno puede hacer mil clics y puede abrir mil pantallas para lograr la cosa, pero por el otro extremo puede que sea un contexto totalmente distinto y necesario que la cosa sea rápida y que la información esté ahí inmediatamente, ¿ya? Entonces, cuando ustedes estén haciendo todo lo que vimos recién en términos de prototipar, en términos de hacer las pantallas, no se olviden de que sus interfaces, para que tengan una buena usabilidad, tienen que tener estos cinco elementos, ¿ya? Así que tienen que tomar eso en consideración para que sus sistemas sean aceptados y buenos, ¿ya? Entonces, nosotros estamos, en resumen, por acá, estamos haciendo el backlog de producto, estamos diseñando o viendo exactamente qué cosas metemos en el backlog y de qué tamaño son. Estamos, eh, cada vez que detectamos una historia, la podemos modelar más, por ejemplo, usando prototipado, ¿ya? Y en la próxima clase vamos a seguir viendo el resto de las cosas que nos pueden ayudar ya para empezar a implementar cosas, ¿ya? Porque nosotros estamos todavía en un punto en que no empezamos a implementar, o sea, tenemos súper buenas ideas, tenemos casos de uso, historias de usuario, incluso tenemos prototipado, pero ¿cómo implementamos? Y eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Durante la próxima semana no habrán clases, porque hay actividades, tengo entendido, así que van a tener esta semanita como, entre comillas, libre. Lo que sí, por campus virtual les voy a enviar un aviso respecto a una pequeña tarea que les voy a dejar para que practiquen todo lo que hemos visto. Es una tarea de un caso escrito, es mucho texto, en la cual la idea es que ustedes detecten todo lo que hemos visto hasta ahora, detecten, no sé, historias de usuario, hagan de cuenta que van a crear el backlog del producto y tienen que detectar todas las cosas que van a ir al backlog, en términos de historitas de usuario, casos de uso, interfaces, todo lo que sea necesario que vaya al backlog del producto. ¿Ya? Entonces se los voy a subir al campus virtual durante el día para que lo disfruten y lo revisamos a la vuelta que sería la siguiente semana. Ya chicos, voy a pasar a la Ok, asistencia ahora. profe, una consulta. Consulte. Después vamos a ver un taller, ¿cierto? Donde Sí, vamos a implementar. Eso es como exactamente. por qué fecha sería. A la vuelta. Sería, espérate, se supone que la semana del 12, 13, 14, 15 y 16 de octubre no vamos a tener clases. Tendría Ujú. que ser liberarse como el 19, la semana del 19. Ahí se liberaría Ya, el taller para que ustedes empiecen a ver, ya a eso. trabajar, a pensar. ¡Woohoo! Ya, ahí en el chat les voy a poner la dirección. Así que como les decía, les voy a publicar el enunciado para que practiquen, ¿ya? No hay respuestas incorrectas, no hay respuestas malas. Esto es un poco de practicar, soltar la mano. Obviamente hay respuestas que son malas,
Pero yo creo que en general si le ponen horas, si le ponen talento, estas cosas pueden hacer algo bueno, ¿ya? Lo bueno de estos procesos es que generalmente, como son iterativos, incrementales, si uno tiene debilidades al principio, con las iteraciones como que se van subsanando un poco esas debilidades, pero traten de hacerlo bien, entender el problema que les voy a dar y determinar, analizar todo lo que compone el software teórico que ustedes deberían hacer, ¿ya? Así que jóvenes, como siempre, un gusto, cuídense y nos estamos viendo la siguiente semana, la de más arriba, ¿ya? Desinfecten el celular. Nos estamos viendo. Chaito, Chao, profe. profe. Nos Que vemos. esté bien. Chao, chao. Chao, profe. Chau, chau.